Miguel Ortega, ¿debería ser un cristiano político o un político cristiano? ¿Puede un cristiano ser político y no despegarse de los principios bíblicos? Ahora, ¿está preparado el cristiano para estar en la política? Esa es la pregunta del millón. Yo entiendo que el cristiano que es cristiano está preparado para todo. Pastor, ¿qué pasó? Cada vez que yo lo veo que usted me dice yo soy pragmático, porque eso no lo entiende todo el mundo. Ser pragmático significa que ha pasado por un proceso muy grande. Y hay cosas que ya ni te importa, ni te molestan, ni quiere vivir como el otro quiere. Eso es parte de lo que usted verá en esta entrevista, en la cual te damos la bienvenida en este momento, porque sabemos que este es un hombre que Dios lo ha usado primero en lo secular y ahora en lo cristiano, pero igual sigue con la misma esencia de controversia. Y creo que ha sido porque procesos de Dios han llegado a su vida. Miguel Ortega, honrada de tenerte en este canal que promete ser un canal diferente. El placer es mío y el honor, ya que te conozco de hace mucho tiempo y he visto las transformaciones que Dios ha hecho en ti, que han sido para bien y para darle beneficio a nuestra sociedad, porque personas con el corazón que tú tienes, tan amplio, tan bondadoso, son las que necesita la humanidad para poder crecer de una manera positiva, porque a veces crece a lo inverso, pero realmente el corazón tuyo es muy bondadoso y nuestra sociedad, la humanidad en sentido general, necesita de corazones. O sea que estoy honrado, estoy bendecido y satisfecho con estar contigo y ver tu crecimiento. Ay, muchas gracias, la gloria siempre sea para el Señor. Miguel Ortega, ¿debería ser un cristiano político o un político cristiano? Esos son dos vertientes diferentes, porque el político es uno que se convierte a cristiano. Entonces, sí, ahí viene una transformación de allá para acá, pero hay otra que es muy especial, que es el cristiano que se convierte a político. O sea, son dos puntos de vista totalmente diferentes. ¿Cuál yo entiendo que debe ser? ¿Con cuál usted estaría de acuerdo? Estaría de acuerdo, el que mejor trabajo haría es el cristiano que entra a la política. ¿Por qué? Porque ya ese viene con los fundamentos de Dios. Ese es el que cree en Dios y sabe lo que le pesa en las decisiones y lo que tiene que hacer. Cuando tú eres un cristiano real, que está dedicado al Señor, tú sabes cuáles son las cosas que más le convienen a la humanidad. En cambio, el político, cuando entra cristiano, tiene que aprender. Y es un proceso bastante amplio, que va a encontrarse con muchísimas situaciones adversas a sus pensamientos. Es importantísimo ver que usted se va por el lado de un cristiano político. Claro. Pero una vez le preguntaron a Winston Churchill, que es conocido como uno de los estrategas militares y políticos, pudiéramos decir el más grande de su época y que ha trascendido, de hecho, muchas fronteras. Le preguntaron, ¿es usted político? Y él dijo, no, yo lo que tengo es una taberna. O sea, queriendo decir que ser político no es fácil. ¿Por qué hago esta acortación? Porque ¿puede un cristiano ser político y no despegarse de los principios bíblicos? Si es cristiano. Se lo pregunto porque usted tiene una vida política y usted sabe todo lo que se mueve internamente, no solamente en lo político, en la parte más básica, sino en las cúpides de los partidos, porque ha estado en la oposición, pero también ha estado en el gobierno. Sí, eso es algo importantísimo. Si tú eres cristiano, tú no vas a cambiar tu formación, si tú eres cristiano. Ahora, si tú eres una persona que dice ser cristiano y no lo ejerce, ahí es totalmente diferente. Ahora, cuando tú vas focalizado con lo que Dios ha puesto en tu corazón, lo primero es que el cristiano sabe que todo lo que le llega es por Dios. Amén. Que todo está escrito y que Dios tiene un propósito contigo. Ya de ahí parte el principio como cristiano. Entonces, si tú vas con esos principios, no importa lo que venga a donde ti, tú no vas a doblarte. Es el caso que hablábamos hace un ratito, nosotros fuera de cámara, de Daniel, que no se dobló y mantuvo su fe e hizo lo que Dios ponía en su corazón. Es lo mismo que pasa en mi caso, en lo particular, que he estado en la política y he tenido grandes situaciones e incluso pienso que mi avance en la política se ha detenido por ser un hombre de convicción cristiana,
porque no me doblo. Y eso me lo he demostrado a través de los medios de comunicación seculares y también como cristiano. Yo tuve la oportunidad de dirigir cientos de medios de la República Dominicana. Trabajamos en varios proyectos. Por ejemplo, la gente dice, ¿qué pasa con Telemicro? Que fue a donde nosotros nos conocimos, antes Circuito Independencia, Canal 6. En ese entonces yo dirigía las estaciones de radio, lo que tenía que ver con el canal. Yo me recuerdo... Gente alegre. No, y con los programas Quédate Ahí, que fue a mí que me entregaron esa parte. Todo eso es un poder. Pero nadie puede decir que yo cobré para poner la música, que era algo prácticamente legal para que la gente pudiera sonar, los artistas. Nunca cobré una payola, nunca, nadie puede decir. Y en ese tiempo yo no estaba congregado. Sí había pasado por la iglesia, porque tú sabes que cuando tú eres pequeño, tú tienes que ir a la iglesia católica si tus padres son católicos. Y yo cuando tuve un poquito más de uso de razón, que tenía 12, 13 años, y entré a la iglesia adventista como conquistador del séptimo día, que es un grupo de jóvenes para socializar. Y duré, sí, esos son los conquistadores. Los Boy Scouts son de la iglesia evangélica. Son cosas totalmente diferentes, pero tienen el mismo norte, que es que el joven pueda ser utilizado de manera positiva ante la sociedad. Las dos academias, lo único que cambia son la doctrina, una evangélica y otra adventista. Y desde ahí yo tenía ese fundamento de hacer las cosas bien hechas. Entonces yo pienso que el cristiano cuando va a la política siempre lo va a hacer bien, como lo han hecho todos los cristianos, la gente de fe, como lo ha hecho la gente de fe, que es un poquito más amplio en sentido general. Hablamos de Moisés, que fue todo grande. lo contrario. Moisés sale del palacio para ir a servir a Dios. Y dentro de Dios, para tú dirigir, tú tienes que tener el dominio político, porque la política es lo que maneja las sociedades. Y esa que manejó Moisés era una sociedad no cristiana, sino el pueblo de Dios, los judíos de ese tiempo. Ese grupo fue lo que él manejó y eso era muy difícil. Tú has visto la brega que ha dado tener el control absoluto de los judíos. Pero creo que él aprendió un poco de estrategia en el palacio. Sí, claro. Aunque estaba allí al lado de un hombre que Dios le había endurecido el corazón, pero sin embargo podemos ver como un entrenamiento político lo que le estaba dando Dios a Moisés. Luego lo lleva fuera un tiempo como para desintoxicarlo de todo y volver y redireccionarlo. Entonces traerlo del lado de los judíos. Que eso es lo que pasa casi siempre con todo. Dios te deja que tú permanezcas en el pueblo para que tú aprendas. Para cuando Él te llame, utilizar el conocimiento que Él te dio a través de ese pueblo al favor de Él. Porque todo es un propósito. Nosotros hablábamos ahorita de Judas. El propósito de Dios en Judas, para cumplirse la palabra. Dios siempre tiene marcado al hombre con un propósito y eso es lo que yo me refiero a través del tiempo, de lo cristiano a la política. Ahora, ¿está preparado el cristiano para estar en la política? Esa es la pregunta del millón. Yo entiendo que el cristiano que es cristiano está preparado para todo, porque no se va a doblar. El caso de Job. Exacto. Dice que era un hombre riquísimo. Sí. Y Dios le quita todo. Y sin embargo, él nunca negó a Dios. No lo negó. Entonces, ese es el propósito que tenemos ahora. Porque te puedo decir lo siguiente. En la política hay muchas tentaciones para los cristianos. Eso iba a hablar. ¿Qué tal un cristiano que se pueda enganchar? Cuando llamamos enganche, es porque quizá puede ver una coyuntura, pero tal vez su verdadero llamado no es a la política, sino que va motivado por un asunto económico. Si va motivado, ahí lo daña todo con un asunto económico y lo personal. Es que el político, el cristiano, tiene siempre que pensar en lo colectivo. Cuando tú piensas en lo individual, ya ahí hay un problema, porque solamente estás pensando en ti. Entonces, la gente se equivoca. Si todo está destruido, tú no puedes disfrutar lo que tú tienes. Entonces, así es. Por ahí tenemos que comenzar. Si nosotros comenzamos pensando en lo colectivo, nosotros podemos aportar más. Y como cristianos, nosotros estamos llamados a hacer las cosas bien hechas. Los cristianos dominicanos que están en política, ¿qué usted piensa?
¿Usted cree que han sido de ejemplo? ¿Usted cree que han ejercido una buena labor, si así se pudiera decir? ¿O aún nos falta mucha luz como cristianos? Porque entiendo que apenas estamos como en pamper. ¿O yo estoy equivocada? No. Porque en un tiempo, de hecho, se dijo que hasta estudiar era, en los 80, que hasta estudiar era del diablo. Sí. Yo pienso que todavía los cristianos en la República Dominicana no han tenido, en los últimos años, los años que nos ha tocado vivir a nosotros, porque nosotros sabemos también que Juan Pablo Duarte era un hombre de fe, y de ahí viene todo lo que nosotros conocemos de poner a Dios delante, Dios, patria y libertad. O sea, son pensamientos con fundamento de gente Pero de fe. él tenía fundamento porque tenía conocimiento. Sabemos que él se fue a estudiar a Francia. Pero, por ejemplo, aquí en nuestra nación vemos muchos políticos cristianos que muchas veces ni siquiera han ido a ejercer ningún tipo de carrera, que porque 2 o 3 personas lo siguen, a alguien lo engancha. Podemos ver, por ejemplo, muchos apóstoles y muchas personas que no en esta campaña que pasó hace 8 años atrás, ni siquiera yo tenía mi fe tan madura y yo podía ver que ellos no iban a ningún lado, que sin embargo se iban a socavar, pero vieron quizás un momento para entrar y entraron, pero quizás sin ser propósito de Dios. Y hoy ni siquiera se mencionan sus nombres. Porque siempre Félix Y Peña se me perdió hablaba. de hecho el propósito de pastorado de muchos de ellos. Muchos de ellos han tenido que irse del país porque perdieron lo que pudiéramos decir su credibilidad. Si pudiéramos decir. Mira, Félix Peña, que fue la persona que yo conocí el Evangelio, los Pentecostés, siempre me hablaba y me decía, hay mucha gente que se autodenominan apóstoles. Los apóstoles eran los que andaban con Jesús. Pienso que en este tiempo, los apóstoles que ellos mismos se nombran apóstoles, sin que Dios lo haya utilizado, ya desde ahí empiezan a blasfemar. Y eso es una situación bastante complicada. Y mucha gente se puso el nombre de apóstoles sin haber pasado por los procesos que hay que pasar para ser un apóstol. Entonces, me decía él, el último apóstol fue Pablo. Siempre Félix y yo hablábamos de ese tema. Y cuando yo veo la gente que se llama apóstol, yo lo llamo, me llama poderosamente la atención y yo le pongo un asterisco para poderle filtrar, para investigar por qué quiere llamarse eso. Uno de los pastores más exitosos de la República Dominicana se denomina pastor, que es Ezequiel Molina. Nunca he visto que ha dicho que él es apóstol, ni que es político. Que es político. Él ora por todo el que vaya, que necesita una oración, porque el cristiano está llamado a orar. Y eso es lo que él hace. Entonces, ese tipo de personas uno la busca y la identifica. Entonces, el mundo está lleno de muchos falsantes, de mucha gente que se atribuye cosas que no le corresponden. Y desde ahí tú tienes que darte cuenta si es cristiano o no, cuando se enganchan y se ponen ese tipo de nombres. Porque, por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia, para como darle una validez a lo que usted está diciendo, vemos en la Biblia cómo Dios llama a Moisés, que lo saca del palacio, trata con él un tiempo cuando él mató al egipcio, trata con él un tiempo allá con Madián, se casa con su esposa, vemos que luego Dios lo llama. Vemos un José. José no fue él y se enganchó en la política. José lo fue llevando Dios pudiéramos decir, de proceso en proceso hasta que lo lleva, porque tenía un propósito con José. Luego vemos en la Biblia una Esther, también tiene un propósito, y es que ella fuera como la redentora del pueblo de Dios cuando Mardoqueo, cuando Naamán y el rey Asuero, pues firman el decreto de muerte del pueblo judío, que ella sea la intercesora. Y se está viendo allí como Jesús intercede por nosotros delante del Padre para nosotros ser redimidos. Luego vemos a un Daniel. Vemos que un Daniel no es llevado al palacio porque él determinó ser político, sino porque Nabucodonosor, cuando lleva cautivo el pueblo de Dios a Babilonia y a Caldea, y son llevados también por el pueblo, no recuerdo, el otro pueblo fuerte, dice: tráeme los príncipes, tráeme los entendidos de Dios. ¿Por qué? Porque ya había un conocimiento de que el pueblo de Dios tenía principios fuertes, de que el pueblo de Dios tenía una sabiduría, de que el pueblo de
de Israel tenía una sabiduría que ni siquiera se había visto en Babilonia, aún con todos los avances que tenía en Babilonia. Entonces vemos que todos estos políticos, o no políticos, pudiéramos decir, gente de Dios que ocupa puesto en los palacios, no se proponen ello, ni hacen una revuelta para llevar, sino que son llevados por el mismo Dios por un propósito. Porque vemos, por ejemplo, el caso de José. José es llevado junto con Sadrach, Abednego no recuerdo el otro. Son a Daniel. Y a Daniel, no, sí. Pero Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel y los principales príncipes. Pero esto dice Nabucodonosor, no, tráiganme los príncipes de ese pueblo, y lo pone allí como entendido, lo pone allí para ver. Y cuando ve cómo se desenvuelve Daniel, ve que tiene una sabiduría que sobrepasa aún todos los astrólogos, que eran los que él tenía como sus asesores principales, los brujos y los astrólogos. Entonces José no se impuso como política, no fue un patrón, ninguno de ellos, ni José, ni Daniel, ni Esther, dijeron, yo voy allá, no. Y David, que no lo hemos mencionado. David también. David. Lo de David vemos esos que también fue un propósito de Dios, que ellos ninguno buscaron ir a reinar. Entonces muchos de nosotros los políticos pues buscamos. De hecho, por ejemplo, fue muy criticado el ver a algunos apóstoles y algunos pastores en el tiempo pasado que se consagraron en partido político. Yo no tengo opinión porque no soy política, pero yo sí quiero que usted no hable. Al final de mi carrera yo tengo previsto decirle a todos por qué yo entendí que había un propósito de Dios en mí. Muy bien. Pero eso será en un momento determinado, si Dios me permite. No sé si Dios me dé la oportunidad de yo poder decirle a la humanidad por qué yo entendí que Dios me utilizó a mí en varias posiciones. Hay cosas que vienen desde muy pequeño. Yo vengo de una familia larga de 17 hermanos que quedamos 7 vivos. Mi madre perdió 7 hijos. Yo fui el último, el más pequeño. Y propósito. De esos pequeños, el más pequeño era yo, y a partir de ahí, en más de 5 ocasiones, yo me le salvé a la muerte. Sí, yo soy testigo de algunas. Hay cosas que tú dices, ven acá, pero ¿por qué yo estoy aquí? Si gente con menos de ahí no existen, murieron. A mí me dio hepatitis. En esa época, todo el que le daba hepatitis a los 4 años, 6 años, por ahí, se moría. Yo no morí. Yo quedé con algunas lesiones del páncreas, pero yo he visto la cantidad de personas que se han muerto del páncreas. Sin embargo, recientemente cumplí 52 años y yo decía en un video, yo nunca me propuse tener 52 años, llegar a esta edad, ni me lo imaginé. En mi vida nunca me pasó por mi mente de que yo iba a llegar a los 52 años. Si te cuento la verdad, yo pensé que no pasaba de los 30 años. Porque siempre me lo decían, pero a Dios le ha placido. Entonces yo, en ese entendido, me he dado cuenta que Dios tiene un propósito conmigo. ¿Por qué Él me tiene vivo? ¿Por qué Él me utiliza? ¿Cómo Él me lleva a los sitios? ¿Cómo es posible que yo he estado trabajando del lado de los últimos 4 presidentes que ha tenido la República Dominicana, siendo uno de los hombres principales? Alguien ha comentado que a usted le gusta estar en la oposición. Dice que es la oposición, pero eso es otro tema que yo digo. Dios me saca de los lugares cuando las cosas no van bien. Cuando me saca del gobierno de Danilo, recuérdese usted que Danilo estaba promoviendo la ley del aborto que iba en contra de Dios, y Dios me sacó de ahí. En el momento yo no lo entendí, pero después con el tiempo yo dije, wow, pero era eso, porque había una agenda oculta en contra de la República Dominicana, y yo entiendo que Dios es celoso con la República Dominicana. Hasta de sacar el escudo, porque tiene la bandera. Todo era algo terrible lo que había. Había un plan macabro, pero realmente ni eran ellos. Tú sabes que nosotros tenemos una lucha que no es contra sangre, ni con carne. Nosotros estamos luchando con principados y huestes de las tinieblas. Y realmente con ellos, lo que creemos en Dios es que nos estamos enfrentando. Entonces, yo a veces a los políticos los pongo a un lado y Dios me saca de ahí. Ahora reciente, cuando renuncié, yo renuncié del gobierno, pero imagínate tú, cada vez que yo renuncio salgo más fuerte.
Dígame usted si no es un propósito de Dios. Cuando todo el mundo dice, tú estás loco, eso te va a destruir. Todo lo contrario, yo salgo más fuerte. De cada situación que se da en mi contra, yo salgo fortalecido. Dime si eso no es un propósito de Dios, porque con menos de ahí hay gente que lo matan. Así es. Y yo he dicho en televisión, te reto a que me mate, a gobiernos y presidentes. Te reto. ¿Y tú crees que yo se lo digo así? Dios que lo pone en mi corazón. Dile que se atrevan. Y le digo lo que le dijo Jesucristo a Poncio Pilato. Ninguna potestad tienes tú sobre mí que no se te haya dado desde arriba. De arriba. Porque yo tengo palabra. Y el propósito de Dios, yo soy inmortal hasta que se cumpla el propósito de Dios en mí. Eso me ha puesto Dios en mi corazón. Entonces, yo soy inmortal hasta que se cumpla el propósito de Dios en mí. Ahora, si se cumplió el propósito de Dios en mí, yo me muero ahora mismo y ya. No hay problema. Y para eso también yo estoy preparado. Porque dice la palabra, cree y serás salvo tú y tu casa. Yo tengo fe. Yo trabajo con Dios y yo hago lo que Dios me pone en el corazón. Entonces, cuando yo voy a la política, yo soy un cristiano. Porque por mi fe he sido salvado. Y ha sido la fe de Dios que lo ha guardado como a Moisés. Cuando va en una canasta de junco y la salva la hija del rey. Es un propósito de Dios. Yo no tengo ni los altos niveles de conocimiento que tiene nadie. Lo único que yo tengo es fe. Por eso he logrado todo lo que he querido. Estar en lo más grande. Yo he estado con los más grandes presidentes. Yo le decía al presidente Leonel Fernández que yo estuve recientemente, cada vez que hablamos nos juntamos y yo le decía, wow, presidente, es increíble. Yo estuve con usted cuando usted dio la solución del problema de que se estaba vendiendo el combustible a futuro y eso salvó a la humanidad porque hubo una depresión en el 2008 y una debacle económico mundial y eso se logró gracias a que Dios lo utilizó a usted. Sí, todas las economías, incluyendo las de Estados Unidos, cayó. Para que se parara esa venta porque era irregular y se regularizó eso y Barack Obama, que era el presidente de Estados Unidos, que yo había compartido con ellos en esa asamblea, la 67ª Asamblea de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. Yo estuve ahí como su director del Centro de Información Gubernamental y yo estaba ahí porque yo siempre he sido muy cerca. Siempre me tienen la confianza y yo no la busco. La gente me la da. ¿Y qué tú crees que es eso? Ese es el propósito de Dios. Eso no, yo no hago nada para estar con nadie. ¿Es Miguel Ortega un hombre visionario de lo de Dios para las naciones y para la política? Yo creo que Dios me usa. Dios me usa en varias direcciones. Y lo digo por lo que yo reflejo. Cuando, Xiomari, yo nunca, y le doy gracias a Dios, fallo con lo que yo pienso. Si yo pienso, por ejemplo, cuando yo le decía a mis amigos, Luis Abinader va a ser presidente, la gente decía, sí. Decían, pero ¿cómo va a ser presidente si ese señor le dicen la Tayota? Ese no tiene a nadie. Y nadie quiso, ningún famoso de la República Dominicana se puso a su favor. El único que se atrevió a apoyarlo públicamente fui yo, ni mis grandes amigos. Recuerdo. ¿Sabe quién me apoyó a mí en esa locura? Y hoy él está en la presencia, Félix Peguero, mi compadre humorista que ya se fue a destiempo. Ese señor me acompañó en varias actividades que fueron de los pocos que se atrevieron a dar un poquito la cara por él. Y la gente me decía, ¿por qué? Digo, bueno, Dios me puso en el corazón que él va a ser presidente. Ahora, inmediatamente, yo veo que se salen del camino de Dios. Yo también me salgo, porque yo estoy en la trayectoria y el camino de Dios. El panorama político de la República Dominicana en los próximos 8 años, pudiéramos decir, ¿habrán muchos cristianos? Eso está por verse. En las próximas elecciones se va a definir todo. Y mayormente estarán ahí lo que Dios va a elegir. Estamos lejos, a 1 año y 11 meses de las próximas elecciones del 24, y hay muchas cosas que van a surgir. Ahora, lo que yo te puedo decir es que Dios ha puesto en mi corazón que a donde yo esté, estará la palabra de Dios. A donde yo estoy, usted me podrá relajar y decir lo que usted quiera, pero va a estar la palabra de Dios porque eso es lo que yo tengo en mi corazón. Yo no tengo mayor sabiduría y no creo que sea un superdotado, sino que soy un hombre que se rige
por lo que Dios pone en su corazón. A veces cuesta mucho, porque tú tienes que sacrificar muchas cosas, pero la palabra me dice, la palabra de Dios dice que no pongan mis ojos en las cosas de aquí, sino que la ponga en la de arriba, que son la permanente y eterna. Entonces yo no estoy guardando fortuna ni haciendo nada para acá. A donde yo quiero estar es con Jehová. Y creo que eso es el entendimiento que no tienen, de hecho, hasta muchos cristianos que van a la política, que han quitado sus ojos del Eterno, que han quitado sus ojos. Por eso Mardoqueo, en el momento de que iba a llamar a Esther, en el libro de Esther, le dice: tú tienes que recordar para lo que tú fuiste llamada. Le acordó y le dijo: a ti no se te puede olvidar quién es tu pueblo. Y mira, tu pueblo va a perecer. A ti no se te puede olvidar para qué fue que tú viniste en este momento. O sea, él como que jompió, pudiéramos usar ese término cristiano, a Esther. Y Esther como que reacciona y dice, porque ella no podía ir delante del rey sin que él la llamara. Y pues aquella famosa cita bíblica del libro de Esther: si perezco, que perezca. Ella se preparó, se alistó física y espiritualmente y fue y pidió ser vista por el rey cuando ella podía ir a la pena de muerte. Y ella, bueno, pues dijo: si perezco, que perezca. Creo que estás determinado a vivir ese tiempo, porque cuando caminamos por fe y no por vista, nosotros tenemos la certeza, no esperanza, sino la certeza de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, así se hará. Amén. Amén. Una tremenda conversación. Así debe llamarse este programa: Conversación con la pastora Xiomali Veloz. Ya tenemos el nombre. Ya por último, ¿República Dominicana está listo para tener una mujer presidenta? Sí, cómo no. República Dominicana está listo para lo que sea. Y acuérdate que República Dominicana ha sido punta de lanza. Por aquí comenzó el evangelio del Nuevo Mundo. Aquí estuvo la primera iglesia. Aquí fueron los primeros cristianos, luego de Europa. O sea, todo está establecido como Dios así lo ha querido. Y República Dominicana está preparada para lo que Dios quiera. Gloria a Dios, damos gracias al Eterno porque hemos tenido una conversación con Miguel Ortega, un hombre muy controversial para muchos. Nosotros que lo conocemos más de cerca pudiéramos decir que no es controversial, sino que es un hombre de fe y un hombre que tiene convicciones que quizá el mundo no puede entender, porque no todo el mundo tiene el conocimiento de Dios ni el temor a Dios. Así que le bendecimos y a usted le invitamos a que por favor comparta esta entrevista, que nos dé like, que nos siga y que pueda compartir con otros. Y recordar que Jesucristo es el que puede tener salvación para tu alma. Te bendecimos en este día y hasta la próxima.